Extra urgente. El Patriota dice: gran diferencia entre el caso de mis documentos y los de Joe. Joe entrevistado en investigación de documentos clasificados por un fiscal. El ex jefe de finanzas del Patriota testificará en juicio por hecho dudoso. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El Patriota acudió a su red social el día de hoy para criticar la retirada de materiales clasificados de Washington por parte de Joe y la supuesta diferencia en el trato que han recibido los dos hombres. Veo que Joe está trabajando en la situación de sus documentos, escribió el Patriota en la red social. Movió documentos, muchos de ellos clasificados, por todos lados durante años, incluso Chinatown. Incluso tomó documentos como senador. Un rotundo no. Yo estoy bajo la ley de registros presidenciales y él no. Una gran diferencia. Yo no hice nada negativo. Él lo hizo y muchos otros también. El Patriota aparentemente aludía a la entrevista de Joe con el fiscal especial Robert Hur sobre su posible mal manejo de documentos clasificados. Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la entrevista voluntaria de Joe tuvo lugar en la Casa Blanca durante 2 días, domingo y lunes. La investigación del fiscal especial comenzó después de que se encontraran documentos clasificados en varias áreas de la casa de Joe en Delaware y en una oficina en Washington, D.C. Según se informa, el material se remonta a su época como senador y vicepresidente. Después de que los abogados personales de Joe descubrieron los documentos, notificaron a la Administración Nacional de Archivos y Registros y entregaron los materiales, según informes publicados. El organismo F también registró la casa de vacaciones de la familia de Joe en Rehoboth Beach, Delaware, y encontró algunos materiales y notas escritas a mano que parecían ser de su época como vicepresidente. Posteriormente fueron entregados al Departamento de Justicia para su posterior revisión. El fiscal general Merrick Garland nombró a Hur en enero para investigar el posible mal manejo de materiales clasificados por parte de Joe, 2 meses después de que Jack Smith fuera designado fiscal especial para investigar un asunto similar que involucraba al Patriota. La afirmación específica del Patriota sobre el almacenamiento de materiales clasificados por parte de Joe en Chinatown parece provenir de la ex empleada de Joe, Kathy Chung, quien se desempeñó como asistente de Joe cuando este era vicepresidente. En febrero, el Post informó que Chung ayudó a Joe a trasladar cajas a una oficina de transición financiada por el gobierno cuando dejó la Casa Blanca después de servir como vicepresidente. Los documentos clasificados descubiertos en el centro Penn Biden se encontraban entre las cajas que Chung ayudó a trasladar. Después de su estadía en la oficina de transición, fueron llevados a una ubicación temporal que el centro Penn Biden estaba alquilando en Chinatown. De otro lado, Joe ha sido entrevistado como parte de una investigación independiente sobre su manejo de documentos clasificados, dijo la Casa Blanca. Es una posible señal de que la investigación está llegando a su fin. El fiscal especial Robert Hur está examinando la retención inadecuada de los documentos clasificados por parte de Joe de su época como senador y vicepresidente de Estados Unidos que fueron encontrados en su casa en Delaware, así como en una oficina privada que utilizó entre un servicio en la presidencia de Obama. Joe ha dicho que no sabía que tenía los documentos allí. Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la entrevista fue voluntaria y se llevó a cabo en la Casa Blanca el día domingo y lunes. No está claro cuándo el equipo de Hur se acercó a los abogados de Joe para una entrevista o cuánto tiempo llevaban negociando.
Cuando se le preguntó el 25 de agosto si planeaba presentarse a una entrevista con el fiscal especial, Joe respondió: "No existe tal solicitud ni tal interés". La entrevista podría indicar que la investigación del fiscal especial está llegando a su fin. En 2016, el entonces director del organismo F, James Comey, anunció su recomendación de no presentar cargos penales contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata, por su manejo de información clasificada apenas 3 días después de que agentes la entrevistaran en la sede del organismo F. Los investigadores de la oficina de Hur ya han lanzado una amplia red en la investigación de Joe, entrevistando a una amplia gama de testigos sobre su conocimiento sobre el manejo de documentos clasificados. En su declaración, Sams reiteró que Joe y la Casa Blanca estaban cooperando. Refirió cualquier pregunta al Departamento de Justicia. Como hemos dicho desde el principio, Joe y la Casa Blanca están cooperando con esta investigación y, como ha sido apropiado, hemos proporcionado actualizaciones relevantes públicamente, siendo lo más transparentes posible, en concordancia con la protección y preservación de la integridad de la investigación, dijo Sams. Remitiremos otras preguntas al Departamento de Justicia en este momento. En enero del 2023, el fiscal general Merrick Garland nombró a Hurk, exfiscal estadounidense de Maryland, para encargarse de la investigación políticamente sensible del Departamento de Justicia en un intento de evitar conflictos de intereses. Es una de las 3 investigaciones recientes del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de figuras políticamente prominentes. La investigación sobre Joe es independientemente de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de documentos clasificados por parte del patriota después de que dejó la Casa Blanca. El equipo de Smith acusó al patriota de retener irregularmente registros ultrasecretos en su casa de Mar-a-Lago en Florida y luego obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos tal cual. El patriota ha dicho que no hizo nada negativo. No ha surgido ninguna evidencia que sugiera que Joe haya tenido una conducta comparable o haya conservado intencionalmente registros que se suponía que no debía tener. Cuestionado en enero sobre el descubrimiento, Joe dijo a los periodistas que los documentos fueron entregados inmediatamente a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia. Dijo que estaba cooperando plenamente con la investigación y que estaba esperando que esto se resuelva rápidamente. "Creo que vas a encontrar que no hay nada allí", dijo. "No hay nada allí". En junio, el Departamento de Justicia informó al equipo legal del ex vicepresidente Mike Pence que no presentaría cargos penales contra él relacionados con el descubrimiento de documentos clasificados en su casa de Indiana. La noticia llegó cuando Pence ultimaba los planes para lanzar su campaña para la nominación presidencial republicana en 2024. Alrededor de una docena de documentos con marcas clasificadas fueron descubiertos en la casa de Pence en enero, después de que éste pidiera a sus abogados que registraran sus pertenencias vicepresidenciales por extrema precaución tras el descubrimiento de Joe. Los artículos habían sido inadvertidamente empaquetados y transportados a la casa de Pence al final de la última administración, escribió el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a los archivos nacionales. Luego, el organismo F descubrió un documento adicional con marcas clasificadas en la casa de Indiana durante su propia búsqueda al mes siguiente. Pence había dicho repetidamente que desconocía la existencia de los documentos, pero que se cometieron errores en su manejo de material clasificado. No es algo sin precedentes que presidentes en ejercicio sean entrevistados en investigaciones negativas. El presidente George W. Bush asistió a una entrevista de 70 minutos como parte de una investigación sobre la filtración de la identidad de un agente de la CIA. En 1998, el presidente Bill Clinton fue sometido a más de 4 horas de interrogatorio por parte del abogado independiente Kenneth Starr ante un gran jurado federal. El equipo del fiscal especial Robert Mueller negoció con los abogados del entonces presidente patriota una entrevista, pero el patriota nunca asistió a una. En cambio, sus abogados presentaron respuestas a preguntas estrictas. El patriota, sin embargo, criticó la retirada de materiales clasificados de Washington por parte de Joe y la supuesta diferencia en el trato que han recibido los dos hombres. De otro lado,
Como jefe de finanzas del presidente patriota durante mucho tiempo, Allen Weisselberg ayudó a salvar al imperio inmobiliario del presidente patriota de su último riesgo existencial, evitando la insolvencia después de las quiebras de casinos y la quiebra de una aerolínea en la década de 1990. Ahora, después de un reciente periodo en prisión por hecho dudoso fiscal, Weisselberg vuelve a estar en el centro de atención. Testificará hoy en el juicio civil en la demanda por hecho dudoso de la fiscal general de New York, Letitia James, contra el presidente patriota y su empresa, la Organización Trump. Se espera que Weisselberg, también acusado en la demanda, testifique sobre su papel en la preparación de los estados financieros anuales del patriota, incluidas las conversaciones que tuvieron mientras finalizaban los documentos que fueron entregados a bancos, aseguradoras y otros para cerrar acuerdos y obtener préstamos. La demanda de James alega que Weisselberg diseñó los estados financieros del patriota para cumplir con sus demandas de que mostraban aumentos a su patrimonio neto y aprobó valoraciones elevadas de los activos a pesar de las valoraciones en sentido contrario. No se espera que el patriota, que asistió a los primeros 3 días del juicio sin jurado la semana pasada en Manhattan, regrese al tribunal para ver testificar a su exdirector financiero. Un tribunal de apelaciones rechazó el intento del patriota de detener el juicio mientras lucha contra un fallo previo al juicio que podría despojarlo de la Torre Trump y otras propiedades. Weisselberg, de 76 años, ha estado en un estado deplorable desde que salió de una cárcel de la ciudad de New York hace 6 meses, después de cumplir 100 días por evadir impuestos sobre $1.7 millones en beneficios laborales, incluido un apartamento en Manhattan, autos de lujo para él y su esposa y la matrícula escolar de sus nietos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.